Damos bienvenida a Juan Pablo Rodríguez, quien es el neumólogo y el jefe del programa de cesación, tabaquismo, de Fundación Neumológica de Colombia, que sacó un tiempo precioso y quiere compartir con nosotros. Así que, Juan Pablo, adelante, todos tuyos. Gracias, Francisco. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los padres de los alumnos del Colegio Santa María. Entonces, arrancando con el tema de lo que es esta presentación, bueno, de parte de la Fundación, para nosotros siempre intentamos en nuestra atención a los pacientes, no solamente brindar lo que es la atención médica o clínica, sino también trabajar y crecer en el tema de promoción y prevención. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Rodríguez Gallego, yo soy pues el neumólogo que lidera el programa de cesación de cigarrillo y de vapeo de la Fundación Neumológica. Ahí está pues mi correo y mis datos para quien quiera o desee contactarme. Ya llevamos casi 6 años trabajando al frente de lo que es todo el tema de tabaquismo, más tabaquismo convencional. En los últimos años, con todo este tema del vapeo, pues también empezamos a trabajar mucho en el tema y pues intentando llevar la información de una manera pues breve, concisa y clara, tanto para los padres como para los alumnos. Entonces, en cuanto al tema del cigarrillo electrónico, vemos que pues es un problema de salud pública, o ya prácticamente esto es un problema de salud pública junto al tabaquismo convencional. Es un problema que está afectando a nuestros adolescentes y adultos jóvenes, no solamente en Colombia, sino en prácticamente todo el mundo. Simplemente recordar un poco la historia de estos productos. Esto no es nuevo, esto ya viene desde hace muchos años. Estos productos electrónicos, desde hace ya casi 2 siglos, desde hace casi 2 décadas, perdón, estos productos vienen intentando introducirse en el mercado, muchas veces con un mensaje de que son menos dañinos o que no producen adicción o que son mejores que el cigarrillo convencional. Y pues a raíz de esto es que se han surgido todos estos problemas a los que nos enfrentamos actualmente. Son diversidad, una infinidad de productos, cada vez son más. Lo más preocupante es que los hacen llamativos, sobre todo para los adolescentes, con olores, sabores, colores y incluso algunos que ya no parecen cigarrillos, sino parecen otro tipo de dispositivos, pero que lógicamente la función es la misma. La creciente en los Estados Unidos, donde se miden pues como con más rigurosidad todos estos datos, en los últimos casi 4 años, el porcentaje de uso en estudiantes es bastante alto, llegando a cifras casi del 12, el 15, el 30%, ¿no? Esto preocupa y sobre esto hay que pues crear una acción. Para eso estamos aquí. Yo creo que este es el primer paso, dar la información, brindar la información clara y concisa a los padres de familia y trabajar en conjunto con las instituciones eh, educativas, tanto colegios como universidades, para intentar pues combatir este flagelo. En Colombia hemos medido estos datos, tenemos datos de consumo de cigarrillo electrónico, casi el 15% en algún momento de la vida. Esto fue encuestas que se han hecho en universitarios. Esto es bastante alto, ¿no? 15% de menores de 25 años. Y pues lógicamente 22% pues es un poquito más alto de cigarrillo convencional. Lo que preocupa pues es que ya no es simplemente el cigarrillo, sino que ya va a la par del cigarrillo convencional. Tal vez la intervención, pues lo que se está viendo es como lo comentábamos en un inicio con Francisco, es una puerta de entrada a la adicción al cigarrillo, y eso es en lo que se está convirtiendo el cigarrillo electrónico vapeador, para el adolescente y el adulto joven, y eso es donde debemos intervenir. Cuando se envíen estos valores, como para que lo entiendan un poco, pues es de cada 100 personas, pues 19 personas, 19 hombres en Colombia, 19% han fumado o han consumido algún tipo de cigarrillo electrónico, estudiantes, mucho menos en mujer, pero tenemos un total de un 16%, o sea, de cada 100 estudiantes, 16 lo han probado o han tenido consumo de cigarrillos. Es bastante alto.
Es preocupante, es algo en lo que tenemos que hacer intervención, en lo que tenemos que trabajar pues, en conjunto y ojalá junto con las organizaciones gubernamentales, pues poner un poco el pare a este crecimiento arrollador de estos dispositivos. La industria tabacalera siempre ha estado detrás de todo esto no es pues decir mentiras. Ellos han intentado, utilizo la palabra disfrazar algo que sigue siendo dañino, deleterio, que produce daño, que a largo plazo puede producir enfermedades crónicas, puede producir cáncer y que no es nada inocuo, como ellos lo quieren hacer ver. Estos dispositivos electrónicos, pues estos son de los más antiguos, pero han venido cambiando constantemente. Dispositivos electrónicos porque son aparatos que funcionan con batería y a partir de lo que se hace la vapeada o inhalación, pues el aparato se calienta un líquido y eso es lo que se inhala. Son diferentes dispositivos, lo cual también aparte de que son llamativos, los hace también la difícil regulación. Hoy existen casi 400 empresas en el mundo que fabrican estos dispositivos, entonces regular esto pues ha sido muy difícil y lo que se intenta es prohibirlo del todo, o en los países donde se ha hecho, pues lo que se ha hecho es prohibir el consumo de estos dispositivos. ¿De qué están compuestos los líquidos del vapeo? Entonces esto varía, pero digamos que sigue siendo lo mismo. Propilenglicol, una sustancia que puede producir neumonías en el pulmón, glicerol, continuado pues con acetatos de glicerina, que muchas veces es con lo que fabrican las velas u otra serie de dispositivos que incluso pueden generar combustión y causar explosiones. Otras sustancias que pueden ser cancerígenas, como los metales pesados, el plomo, el manganeso, y una gran cantidad de sustancias que se han visto que cada vez hay, incluso de sustancias que se consideran desconocidas o que dentro de su propiedad, digamos, a lo que pertenecen en el tema de algún tipo de compuesto, no se identifica claramente qué puede hacer. Con el tema de algo que ha sido muy popular dentro de los sistemas electrónicos o los vapeadores está el IQOS, es algo que la industria intentó comercializar como menos dañino, menos deleterio, se calienta el tabaco, esto es menos dañino, y lo que ha producido es lo contrario. Incluso ellos mintieron porque cuando se comercializaron estos productos se dijo que tenía 4 veces menos nicotina de lo que en realidad se encontró posteriormente. Entonces, todos estos productos contienen nicotina, producen adicción, es la puerta de entrada al tabaquismo y por ende, pues deben ser prohibidos o regulados. Digamos que hoy por hoy consideramos que estos dispositivos pues son adictivos. El problema que nos enfrentamos es que aparte que son la puerta de entrada, pues también son el deseo de los que quieren dejar de fumar de no hacerlo o de los que lo han podido dejar volver a recaer. Entonces, y luego impone un riesgo muy importante porque lo que hemos visto es que el uso de estos dispositivos electrónicos asociado al cigarrillo convencional puede ser el doble de dañino. Entonces, en un adolescente que comienza a fumar a los 12, 13 años estos dispositivos y de pronto también fuma un cigarrillo convencional, pues en 20 años la cosa puede estar bastante grave, ¿no? Los adolescentes utilizan esto porque lo consideran que no son adictivos, son inofensivos, porque la misma industria los comercializa así, o porque muchas veces la información de la cual se toma todo esto es una información de redes sociales que no tienen el fundamento o que lo que intentan es captar seguidores o que van en otro fin, menos la salud. Hay un dispositivo muy famoso, el Juul, que es un dispositivo como parecido a una USB de guardar datos. Entonces, por eso puede pasar muchas veces inadvertido por parte de los padres y los profesores. Este compuesto, cuando se hizo una encuesta con adolescentes, se encontró que casi el 60% de ellos, o sea, cada 100 adolescentes, 60 creían que no producía ningún efecto ni que contenía nicotina, lo cual pues, o haya sorpresa después cuando se realizaron estos estudios identificando esto. Entonces, la primera premisa es el cigarrillo, pues es inofensivo, pues no es inofensivo, como lo mencionábamos anteriormente.
A nivel del adolescente produce a nivel alteración en su complemento de desarrollo psicomotor, produce mayor adicción, pues con el número de adolescentes que lo utilizan. Lógicamente están más expuestos a tener enfermedades respiratorias, a tener eventos adversos por el uso de estos dispositivos y lógicamente a regularizar o a normalizar la epidemia del tabaquismo. Entonces, demasiadas opciones, como lo mencionábamos al principio, esa gran variedad de dispositivos los hace más llamativos, los hace que los adolescentes se sientan más tentados a utilizarlos. Y eso pues es algo a lo que nos enfrentamos. Es atractivo, como lo mencionábamos, lo comercializan como dulces prácticamente, cuando no lo son. Pues, por hoy estos dispositivos, lo que en muchos países se propone es regularizarlos como productos sucedáneos al tabaco, prohibir su consumo en adolescentes y adultos como debería ser. En muchos países, como en la Unión Europea, se propone que a todos los nacidos vivos a partir del 2010 se les prohíba cualquier consumo de estos productos. Ojalá podamos nosotros, pues en algún momento, ir por ese camino. Muchos lo utilizan para publicidad, lo que les mencionaba anteriormente, gente que quiere todo el tema de redes sociales, hacer crecer sus seguidores, gente famosos, y lo que buscan es, lógicamente, comercializar estos productos, viralizarlos o volverlos populares, pero lógicamente a costas de la salud de nuestros adolescentes y adultos jóvenes. El ser atractivos, muchas veces lo que uno escucha es que huele muy bien y es muy agradable, entonces esto también lo hace que sea muy llamativo, y esto es algo de los saborizantes. De hecho en trabajos que se han presentado en los Estados Unidos, lo que se ha visto es que estos saborizantes, al producir la combustión con el humo, pueden ser también de un modo tóxicos para el pulmón y para el aparato cardiovascular, produciendo más riesgo de arritmias y elevación de tensión arterial. Entonces, todo se va mezclando para la misma conclusión de que es nocivo, de que produce daño, de que nuestros jóvenes lo consideran inocuo, que muchos consideran que no es ni siquiera adictivo, cuando muchos de ellos llevan nicotina, que incluso cuando se han hecho seguimientos en el grupo de este tipo de pacientes que consumen estos dispositivos, se ha visto más riesgo más riesgo o riesgo por los componentes en desarrollar neoplasias. Eso es a corto plazo, a largo plazo todavía no lo sabemos, pues habrá que hacer más estudios con respecto a eso. El aumento de síntomas respiratorios en los adolescentes que lo consumen, adolescentes sin ningún tipo de enfermedad que empiezan a usar estos dispositivos y desarrollan algún tipo de asma o bronquitis asmática. Hubo una epidemia en los Estados Unidos hace ya 3, 4 años antes del COVID, la cual se considera un daño pulmonar asociado a estos productos. Este producto vapeado, generalmente mezclado con cannabis, producía unas neumonías severas que a los pacientes los llevó incluso a la muerte. 2.500 casos, pero en realidad se reportaron casi 4.000. Esta es una paciente, esta imagen es una paciente de 17 años que recibió el primer trasplante de pulmón por daño pulmonar por vapeador, donde ella hizo a nivel de sus redes sociales, inició una campaña para parar la distribución y el uso de vapeadores en adolescentes. Esto fue muy viral y esto, la verdad, en los países donde se midió, se llegó a encontrar casi un 50% de los adolescentes que veían todas estas cosas en redes sociales ya se lo pensaban para vapear por primera vez. Y eso pues es muy importante porque quiere decir que los mismos adolescentes que se han visto afectados viralicen estas imágenes, pues puede ser iniciar para una campaña que ellos mismos generan, donde se midió esto funcionó bastante bien. Lógicamente, lo que es triste es que es a raíz de algo que pasó dañino para él, el adolescente, o para su familia, por supuesto. Entonces, muchos daños pulmonares, muchas muertes asociadas al vapeo, eso hizo un llamado a muchas organizaciones de salud a que estos aparatos hay que legislarlos, regularizarlos, incluso prohibirlos. Por lo mismo que decíamos, en la pandemia del COVID se intentó
a través de la pandemia se encontró que pues, los adolescentes tenían más infección por COVID, más pruebas positivas por COVID. A raíz de esto intentó la FDA intentar, pues, lógicamente, socializar toda esta información en las instituciones de educación, colegios, universidades, a través del sistema de salud, para intentar a través de lo que estaba pasando con la pandemia del COVID, intentar pues disminuir el consumo de estos productos. El incremento del vapeo de cannabis, eso se ha visto mucho en los Estados Unidos, en Canadá, sobre todo donde se ha legalizado este producto de cannabis, donde se han legalizado productos de cannabis. Esto también lo consideran los adolescentes que no es dañino cuando las concentraciones que se encuentran en estos productos son casi el triple, producen el triple de daño, y recordemos que cualquier producto de cannabis vapeado o fumado no se ha demostrado que no produzca daño, todo lo contrario, produce daño y produce riesgo de enfermedad. Entonces esto es algo que también preocupa, ¿no? Nosotros aquí estamos reunidos para, junto con los padres de familia, la institución educativa, intentar buscar estrategias para que nuestros adolescentes no inicien en el consumo, o los que están, pues puedan dejar el consumo. Y también para los adultos jóvenes o para cualquier adulto que vapee o utilice estos dispositivos. En los Estados Unidos ya hay programas, al saber que pues, los adolescentes muchas veces necesitan un enfoque quizá diferente en el abordaje, buscan las plataformas virtuales para hacer programas virtuales para dejar de vapear. Esto es esta iniciativa, pues la verdad es un programa a través de mensajes de texto, información dada por los mismos adolescentes que vapean, para socializar y buscar de un modo de que los adolescentes no inicien en el vapeo, o los que ya vapean intenten dejarlo. El cigarrillo electrónico, pues, es un método efectivo para dejar de fumar, pues está claro que no. Los estudios que hay no demuestran que funcionen, antes todo lo contrario, más riesgo, más daño, y por ende, pues lógicamente más riesgo de enfermedad pulmonar y neoplasias. Entonces, por ende, lo que hoy debería estar es no solamente el hábito de fumar, prohibirlo, sino también el hábito del vapeo. En nuestro país, en cuanto a legislación, porque nosotros hablábamos de hacer digamos, un consenso entre instituciones educativas, trabajadores de la salud, pero también hay un pilar fundamental, y es el tema de la legislación. Y esto es donde hoy por hoy, desafortunadamente en Colombia, nos falta todavía. No hay una clara legislación con respecto a la venta, distribución y provisión de estos dispositivos. Las propuestas, desafortunadamente, no han salido airosas en el Congreso. Ojalá con este nuevo gobierno, ojalá se pueda llegar a algún acuerdo, porque es urgente hacerlo, es necesario y se debe realizar. Y pues estas son las páginas que si quieren consultar, donde hay información, donde pueden descargar información, videos, que si les interesa de pronto entrar mucho más en el tema, pues ahí pueden entrar y pues lógicamente utilizar toda esta información. Yo creo que, Francisco, he terminado. Muchas gracias. Ok, Juan Pablo, muchas gracias. Yo quisiera primero preguntar, digamos, lo que he visto hoy con las niñas cuando estaban preguntando. La intención de niñas fue, ¿hay posibilidad para ayudar a las personas que realmente quieren pues dejar fumar un cigarrillo o digamos el dispositivo electrónico, pero de una manera efectiva? ¿Y cómo sería ese proceso? Sí, básicamente nosotros en el tema de adolescentes, o sea, nosotros en general, pues aparte del programa que tenemos para dejar de fumar, tenemos un programa para dejar de vapear. Eso es algo que estamos enriqueciendo porque es algo nuevo. Las estrategias son muy similares a lo que hacemos con los fumadores convencionales. Se les hace unos test de una cosa que se llama abstinencia, que es la necesidad del uso de nicotina del dispositivo, y un test de motivación. También hacemos unos test de ansiedad y depresión, porque a veces lo que hemos visto en fumadores es que hay un cierto porcentaje de síntomas de ansiedad y depresión en el consumo. Entonces utilizamos esas escalas para medir el grado de intervención. El grado de intervención
Va desde la charla, el tema es conductual, el cambio de hábitos, recomendaciones, hasta uso de medicamentos. Entonces, hoy por hoy, pues eso es lo que se realiza, lo hacemos en adultos jóvenes, donde hemos empezado a deshabituar, sobre todo con el uso del IQOS. Hemos tenido varios pacientes jóvenes, más o menos una media de 35 años, la verdad es un poquito más jóvenes, adultos ya intermedios. Adolescentes hemos trabajado con una corte muy pequeñita, que nos llega a los 10 pacientes, más que todo con el tema de psicoconductual, mucha consejería, educación, valoración de detonantes de consumo por parte de nuestra psicóloga, y en alguno, me acuerdo, tanto tuvo necesidad de usar medicamento, eh, y eso lo hacemos con el apoyo de neumología pediátrica, porque también trabajamos, como muchas veces son adolescentes entre los 14 y 18 años, nosotros desde neumología trabajamos adultos mayores de 18, pero lógicamente con todo lo que ha pasado, pues estamos trabajando casi desde los 14 años. Y esto es lo que te puedo contar. La idea es estos programas virtuales. Bueno, hay que estar en los Estados Unidos, que les mostré para poderlo descargar, pero la idea de nosotros es trabajar también en una estrategia virtual, de pronto no con la connotación que tienen allí, pero sí para que el adolescente pueda como interactuar, recibir. Lo que funcionó mucho en la pandemia de EVALI, de daño pulmonar, fue los mensajes de los propios adolescentes viralizándose hacia los demás. ¿Qué quiere decir? Esa imagen de la paciente en la unidad de cuidado intensivo, otros pacientes que mostraban lo que les había pasado. Todo eso ayudó mucho a la disminución del consumo, pero sí, lógicamente nosotros una intervención podemos hacer en ese grupo de pacientes. Muchas gracias. Aparecen dos preguntas. La primera, ¿es posible detectar si nuestras hijas están vapeando? Sí, claro, es posible, pero cuando dices es posible detectar, ¿se refieren a algún marcador? No sé si Adriana quiere ampliar la pregunta. No sé si ella puede prender micrófono. Bueno, Bueno, sí, gracias, doctor. Sí, básicamente me refiero a que muchas veces, pues, esto lo hacen a escondidas, ¿no? Entonces, como usted mencionaba, esto es un tema que huele rico, que son chiquitos y pues muchas veces los papás pues obviamente como no autorizamos, pues no es algo que nosotros tengamos abierto. ¿Hay alguna posibilidad de ver o de identificar, no sé, por el olor o por algún comportamiento, por algo que uno le pudiera dar como un indicio de que la niña pueda estar vapeando? Básicamente es esa la pregunta. sí, pues básicamente, a ver, esto es lo que ha hecho estos compuestos, el uso social y en los adolescentes, es que muchas veces pueden pasar muy desapercibidos. De hecho, no es como el cigarrillo convencional, que deja como ese tufillo a tabaco, o incluso las marcas en las uñas, o en los dedos, o incluso en el pelo. No, aquí es bastante, digamos que por eso es que se busca que sea como un consenso entre los padres y los educadores. Muchas veces, pues el preguntar directamente si lo hacen, si hay algún tipo de sospecha, o de pronto en lo que el adolescente transporta en su morral o en su mochila, encontrar el dispositivo. Eso sería de una manera como se podría sospechar, si se sospecha, ¿no? O sea, si se cree que el adolescente está vapeando. Por el olor y el aspecto, pues la verdad es que pasan muy inadvertidos. Eh, sí es cierto que algunos vapeadores, por ejemplo, no los de EPOS de última generación, sino los antiguos, que eran de un tanquecito que se llenaba la glicerina, esos producían un olor muy parecido a lo que es el cigarrillo convencional, y era más fácil de detectarlos. Estos pasan bastante desapercibidos, entonces es más difícil de controlarlos. Pero yo creo que ante la sospecha, pues lo mejor es preguntar, y aunque pues lógicamente la respuesta va a ser negativa seguramente, pero es un trabajo que pues entre todos tenemos que lograr que el adolescente no inicie en esto. Ya desde el punto de vista biológico, pues haciéndole marcadores, nosotros hacemos dos tipos de pruebas
De hecho, las hacemos también en adolescentes, que son una prueba que es muy sencilla, una oximetría es una prueba muy como similar a una prueba de alcoholemia. Eso se puede hacer y eso tiene unos niveles, eso tiene unos niveles, unos valores normales, y cuando están altos, quiere decir que el sujeto ha fumado o ha consumido algún dispositivo de combustión. Eso lo hacemos nosotros en la consulta para como estar seguros de que lo que nos está diciendo el paciente es la verdad. Eso se puede hacer, sobre todo en los dispositivos que tienen nicotina. Y lo otro es, hay unos niveles que se pueden hacer en sangre o en saliva, que son la cotinina, que es el producto de degradación de la nicotina, y se mide. Eso no lo hacemos nosotros mucho con frecuencia, eso se hace más en pacientes hospitalizados, pero nosotros lo que sí hacemos es la coximetría, eso lo hacemos. De hecho, en adolescentes con vapeo lo hemos hecho, ¿sí? Y eso muchas veces nos da como el indicador de si realmente está vapeando o no. Antes de, Clarísimo. Gracias, doctor. antes de pasar a la siguiente pregunta, yo quisiera aprovechar ya cuando mencionaste que existen posibilidades de hacer las pruebas. ¿Cuánto tiempo, digamos, se necesita para después de cuántas horas, digamos, ya no sería posible detectar que si el niño Sí, estaba fumando? eso digamos que lo que estaba validado en productos de cigarrillo convencional, en vapeo no tanto porque eso no se ha medido tan así juiciosamente, pero sí es cierto que un paciente que ha vapeado en las últimas 24 a 48 horas, el valor de la oximetría saldría positivo, si lo ha hecho en el último 2 días, si ha vapeado algún tipo de dispositivo o ha fumado. Los valores de cotinina, por ejemplo, en sangre, eso se utiliza más en pacientes hospitalizados, aunque porque el costo también es mayor, eh, eso sí pueden durar hasta 8 días, los metabolitos. Y se puede hacer en orina, saliva o sangre. Y el de coximetría exhalada, que es un aparato, pues es que no lo tengo aquí, pero es un aparato parecido a un aparato de medición de alcoholimetría, que incluso es muy sencillo, porque el paciente simplemente se le coloca una boquilla desechable y el paciente solamente tiene que tomar aire, mantenerlo durante 5 o 10 segundos y expulsarlo muy suavemente y él marca. Yo se lo hago en el consultorio a todos los pacientes, sencillo. Esa sería una media, pero más o menos son 24 a 48 horas en la coximetría. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿el vapeo está normalizado en los adolescentes? ¿Qué estrategias de conexión y comunicación recomiendan para intentar influir en la toma de decisión de las niñas de no vapear y a pesar de la presión del grupo y de la normalidad con que lo viven? Sí, yo creo que lo que la diapositiva que les mostraba el trabajo en equipo, yo creo que aquí primero hay un tema, y es un tema que se nos sale de pronto un poquito, es el tema de legislación. Yo creo que eso es una cosa que las organizaciones a las que, bueno, nosotros pertenecemos, los neumólogos, estamos intentando presionar para que se legisle de una vez por todas se saque una normativa con respecto al uso de estos productos. Yo creo que ese es el primer paso, y debe ser fundamental, porque en los países donde digamos, se ha sacado pecho con respecto al quitar el vapeo, es eso, parte de tener una normativa clara. No podemos tener productos vendidos como productos de consumo, que se venden como si fueran chicles, galletas, y se venden los vapeadores. Eso tiene que legislarse, tiene que regularse, tiene que sancionarse. La única manera es legislarlos como productos sucedáneos al cigarrillo, esa es la primera manera. Y eso hoy por hoy no lo tenemos, aunque la gente no lo crea, porque esto yo a veces lo digo en muchas reuniones y la gente se queda como, ¿cómo así que eso no está regulado? Es que eso no está regulado, no está regulado. No, hoy por hoy no hay ningún sitio en Bogotá o en algún hotel de Colombia o restaurante donde digan prohibido vapear, ¿no? Yo no he visto eso. Y eso hoy por hoy a nivel legislativo no existe. Entonces, mientras no exista eso, o en algún sitio donde venden estos dispositivos que está prohibido venta a menores, no, eso no aparece. Está regulado el cigarrillo, eso sí, pero los vapeadores van aparte. Entonces, eso no se ha podido legislar. Lo segundo es hacer estas reuniones, tanto con los padres como con los alumnos, porque hay que hablarles también esto a ellos.
facilitar los canales de información y facilitar el acceso a los canales de información. Lógicamente saber y exponerle a los, porque muchas veces donde lo que se ha visto inicialmente es que el adolescente lo ve como algo que no es nocivo, y mostrándole, diciendo, mire, si es nocivo, si produce daño. Todo eso, pues, ayuda a toda esa información, el utilizar las redes sociales de una manera adecuada, y el ofrecer que también los tratamientos. Muchas veces la gente, como pasaba para dejar de fumar, no sabía que había tratamientos para dejar de fumar. También saber que para dejar de vapear también se le puede ayudar a dejar de vapear, ¿sí? Porque el tabaquismo es una enfermedad. Entonces también hay tratamientos y estrategias. Yo creo que todos esos, hablar como todos el mismo idioma, mm, y intentar desde un punto de vista, pues, disminuir todo esto, porque esto está bastante preocupante. Pero yo creo que lo importante es, pues, empezar a trabajar en esto y que los adolescentes buscar los mejores canales para llegarles en cuanto a enviarles, que ellos entiendan la información y entiendan que el cigarrillo, el vapeo, pues, es nocivo, y que a corto plazo puede que no sientan, como sí se ha visto que produce mucho aumento de síntomas, pero que a largo plazo va a ser contraproducente. Te queremos agradecer a ti y a la fundación, a las personas que estás mandando por la mañana para que nos acompañen, para que trabajen con las niñas, para que puedan recibir la información, confrontar, preguntar y al fin de cuentas, pues tomar la decisión, pero ciertamente ya con más información acerca de eso. Entonces, muchas gracias y ánimo para todo lo que estás haciendo. Yo sé que no es fácil, están luchando contra corriente con muchas de las cosas, pero quiero que sepan que no son solitos y que nosotros también aquí luchamos y tratamos de dar el mensaje clarito para defender lo más precioso que tenemos todos en las familias. Así que muchas gracias. Gracias también a ustedes. Muchas gracias por la invitación al Colegio Santa María, y pues no, estamos aquí activos y para lo que necesiten estamos abiertos a todo.